Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y mucha atención porque hasta ahora, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted sepa lo que está pasando en Colombia y el mundo. Y continúan los atentados en el Valle del Cauca. Autoridades de ese departamento acaban de confirmar un nuevo atentado en Jamundí que se suma a esta escalada terrorista en el suroccidente del país de la mañana de hoy. La información la tiene Stephanie Toledo. Permanece el temor en el suroccidente del país por la escalada terrorista que se ha registrado desde la madrugada de este martes, donde aproximadamente 17 ataques fueron perpetrados contra la fuerza pública por parte de las disidencias de las FARC en los departamentos de Cauca y Valle. El hecho más reciente fue la activación de unos explosivos ocultos en una maleta vial en el corregimiento de Guachinte, zona rural de Jamundí, el cual provocó la muerte de 4 personas de la comunidad que se encontraban en la zona. Otras más resultaron heridas. Mataron a Mamello. Ay, no, ¿qué Mientras tanto, en la ciudad de Cali continúa activo el plan de contingencia por parte de las autoridades para atender los 3 ataques con explosivos registrados esta mañana en el sector de Meléndez contra la estación de policía de Los Mangos y en el barrio Manuela Beltrán, hechos que han dejado 2 personas fallecidas y más de 10 heridos. 12 del día, 4 minutos, y a propósito de esta escalada terrorista en el suroccidente del país, desde Asocapitales, que es la asociación que reúne a los alcaldes del país, rechazaron estos atentados que se han registrado en Valle y también en el departamento del Cauca por parte de las disidencias de las FARC. Aseguran desde Asocapitales que es el fracaso de la política de paz total del gobierno nacional. Mateo Piñeros. Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques por parte de las disidencias de las FARC que se han presentado en Valle y en Cauca. Advierten además que la política de paz ha fracasado. Señalan por medio de un comunicado estas acciones ocurridas en el suroccidente del país son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y el fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida. En el mismo sentido, le hicieron un llamado al gobierno para que se tomen medidas de seguridad de manera urgente y advierten la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables. Mateo, gracias. Y sigue la situación de violencia en Anorí, en el departamento de Antioquia. No son solo desplazados. En el más reciente hecho, el ejército desactivó 2 artefactos explosivos en la vereda de Liberia. Héctor David Santamaría. El panorama de violencia en Anorí sigue recrudeciéndose, no solo por las familias que han llegado desplazadas desde Amalfi, sino también los 2 jóvenes que murieron al pisar un campo minado. E igualmente se ha conocido en las últimas horas que se suman 2 nuevos artefactos explosivos que al parecer habrían sido instalados por integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo. Debido a esto, equipo antiexplosivos llegaron hasta esta zona, según indicó el coronel Harrington Smith, comandante de la 14ª Brigada. Denunciamos estos hechos criminales que ponen en riesgo la vida de nuestros campesinos y menores de edad, ya que están instalando estas armas mortales en lugares transitables y que a su vez son una evidente violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Debido a esta situación, el ejército ha intensificado acciones en la zona para monitorear y descartar la presencia de más artefactos explosivos. Y nos vamos ahora a la región del Catatumbo, en norte de Santander, porque en una vía del municipio de Acarí, hombres del ELN despojaron de las armas de dotación a los escoltas de un expersonero municipal. Lo que llama la atención es la denuncia de las comunidades que dicen que este tipo de retenes ilegales ya son comunes en vías de norte de Santander. Cristian Santiago. Por lo menos 15 hombres fuertemente armados, vistiendo camuflados y brazaletes alusivos a la guerrilla del ELN, detuvieron el paso del vehículo en el que se desplazaba el expersonero de Tibú, Jonas Canio. Los subversivos lo obligaron a descender de la camioneta designada por la Unidad Nacional de Protección y en la que se movilizaba junto a 2 de sus escoltas. Después de identificarlo, lo obligaron a entregar las armas de dotación, los proveedores y los chalecos de seguridad. Después lo dejaron continuar con el recorrido. El caso se presentó a escasos 2 kilómetros del casco urbano del municipio de Acarí y, de acuerdo a la información que ha suministrado la comunidad, este tipo de retenes ilegales son comunes en vías que llevan hasta la subregión del Catatumbo.
Y están reforzando la seguridad en Barrancabermeja por nuevas amenazas contra transportadores por no pagar extorsiones a bandas criminales. Las autoridades ofrecen una recompensa para capturar a los responsables de estas amenazas. Javier Rodríguez. Frente a los hechos de violencia registrados en los últimos días en Barrancabermeja, donde fueron incendiados 3 vehículos del transporte público porque los conductores no pagaron extorsiones, las autoridades tomaron medidas inmediatas y coordinadas para salvaguardar la integridad del gremio de taxistas y garantizar la prestación del servicio público en la ciudad. Así lo aseguró el secretario de Seguridad de esa localidad, Eduardo Ramírez. Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia en contra de nuestro transporte formal en el distrito. Para esto hemos diseñado un plan de acompañamiento con nuestro Gaula de la Policía, Gaula Militar y por supuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública. Las autoridades de Santander definieron estrategias conjuntas que incluyen patrullajes mixtos entre la policía y el ejército en las 7 comunas de Barrancabermeja por la ola de violencia que vive esta ciudad. 12 del día, 8 minutos, noticia económica muy importante. Luego del anuncio del gobierno de suspender la llamada regla fiscal, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez aseguró que no encuentra fundamentos necesarios para tomar esta decisión por parte del gobierno, que calificó como peligrosa para las finanzas del país. Carolina Otero, buenas tardes. Slobodan, buenas tardes. El Contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que si a este anuncio se le suma el anticipo de renta y además problemas en la ejecución presupuestal, serán circunstancias que irán precisamente en contravía de lo que ellos han manifestado. Además asegura que no se encuentran fundamentos para esta decisión. Escuchemos. Desde el punto de vista de la Contraloría General de la República, no hallamos los suficientes soportes, fundamentos y condiciones exógenas que ameriten esa decisión tomada por el Gobierno Nacional. Asimismo, el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, también aseguró que buscarán una forma de demandar esta decisión, ya que aseguran es un peligro para la economía del país y una reforma tributaria a escondidas. 12 del día, 9 minutos. Más de 200 mujeres de la política colombiana, a través de un comunicado, exhortaron al gobierno, a los órganos de control y a los actores políticos a rechazar la violencia verbal y promover un debate democrático basado en el respeto después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La comunicación es firmada por las exministras Ángela María Orozco, María Emma Mejía, Carolina Barco, Noemí Sanín, entre otras figuras de la política nacional. Jessica Gutiérrez. Una carta firmada por más de 230 mujeres y líderes de diversos sectores políticos fue enviada al gobierno nacional tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pues el documento subraya la necesidad de rechazar toda forma de violencia en el debate público y propone 3 acciones concretas. En primer lugar, las firmantes solicitan al presidente de la República, Gustavo Petro, y a los miembros del gobierno nacional cesar inmediatamente toda manifestación que fomente la confrontación, el odio o la estigmatización en el ámbito político, pues según el documento, este tipo de discursos pueden afectar negativamente la convivencia y la participación ciudadana. En segundo lugar, se insta a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría a investigar la posible existencia de estructuras coordinadas e encargadas en difundir mensajes de odio y polarización política en redes sociales, pues las firmantes piden además verificar si dichas actividades están siendo financiadas con recursos públicos y si podrían estar afectando derechos fundamentales como el buen nombre y la reputación de las personas. Y por último, esta carta incluye un compromiso dirigido a los candidatos, líderes de opinión, representantes públicos y ciudadanos para no replicar ni generar discursos que alimenten la polarización, pues la carta enfatiza en la importancia de asumir una postura activa de defensa del debate democrático y de la paz social. Y también hay un llamado de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la ONU precisamente a los partidos políticos y a los comités promotores de las campañas. ¿Cuál es ese llamado, Cristian Correa? La Defensoría del Pueblo, en compañía de diferentes garantes nacionales e internacionales de procesos electorales, entre los que está la misión de observación electoral, convocó a los partidos y movimientos políticos, así como a los comités inscriptores de candidaturas, a suscribir una serie de compromisos para el desarrollo del proceso electoral, dentro de los que se encuentra el compromiso de respetar y cuidar la vida, adoptar una política de no violencia, respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico, defender la democracia, promover el lenguaje constructivo
constructivo y eliminar la estigmatización, garantizar la difusión de información veraz, acoger el diálogo como compromiso democrático, reconocer a la juventud y apoyar y respetar las manifestaciones y protestas pacíficas. Iris Marín, defensora del pueblo. Para acompañar el cumplimiento de estos compromisos, la Defensoría del Pueblo, en alianza con la Misión de Observación Electoral MOE, llevará a cabo un proceso de seguimiento y monitoreo nacional y territorial de cada punto de este documento. Cuando se estime procedente, se harán llamados públicos y se emitirán recomendaciones. El seguimiento será acompañado por todas las instituciones que convocan a la suscripción de estos compromisos. Y en noticias económicas, la firma española SACIR vende 3 de sus activos más importantes en Colombia, pero va a seguir operando en el país. ¿Cuáles son, Marcela Peña? Los 3 proyectos que acaba de vender SACIR son los siguientes: Autopista al Mar 1, Autopista Rumichaca-Pasto y Autopista Pamplona-Cúcuta. Los 3 valen en conjunto $1.600 millones, una cifra que está 12% por encima de la estimación que le había entregado SACIR a sus accionistas. ¿Quién es el comprador? El Fondo de Infraestructura Actis Long Life. Ese fondo es el que se va a quedar con la operación de estas 3 carreteras que ya están completamente construidas, es decir, van a operar los peajes y van a hacer el mantenimiento. Esto no implica que SACIR salga de Colombia, la compañía aún tiene proyectos en desarrollo, entre ellos, por ejemplo, la recuperación de los ecosistemas del Canal del Dique, también la autopista Puerta del Hierro y el corredor Buenaventura-Lobo Guerrero-Buga. SACIR dice que esta operación forma parte de su estrategia de rotación de activos, en la cual la compañía se concentra en la etapa de construcción y le va a permitir equilibrar geográficamente su portafolio. La noticia internacional. En el mundo, al menos 36 personas han muerto y otras 208 resultaron heridas por disparos del ejército israelí en un reparto de comida en el centro de la Franja de Gaza, según denunció el Ministerio de Sanidad gazatí, que es controlado por los terroristas de Hamás. El ejército israelí admitió haber abierto fuego contra algunos sospechosos que avanzaban hacia ellos a cientos de metros de ese punto de distribución de ayuda. Pero los militares no informaron de víctimas mortales y aseguraron que varias personas solamente resultaron heridas. De otra parte, un nuevo informe de las Naciones Unidas denuncia que Israel ha cometido crímenes de guerra y el exterminio con sus repetidos ataques a escuelas, universidades, mezquitas y otros centros educativos, religiosos y culturales en el contexto del conflicto en Gaza. Por su parte, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido han anunciado sanciones y otras medidas contra los ministros ultraderechistas israelíes, como son Itamar Ben-Gavir y Bezalel Smotrich, por incitar a la violencia contra los palestinos en Cisjordania. La noticia deportiva. Hola, buenas tardes. La selección Colombia seguramente va a tener 3 cambios en su formación titular para enfrentar esta noche a la selección de Argentina aquí en el estadio más monumental de River. El jugador Johannes Lucumí reemplazaría a Jerry Mina, regresa Luchito Díaz y él va a reemplazar a Juan Camilo El Cucho Hernández y la, por supuesto, obligada de John Hader Durán, que ya no forma parte de esta selección, fue desconvocado por un dolor lumbar. Su reemplazo sería Lucho Suárez, el goleador de la Almería. Hoy Colombia está obligada a sumar y recordemos que Colombia no anota siquiera un gol en territorio argentino desde 1997. Fue Carlos El Pío Valderrama en aquel 1-1 cuando empataron en el estadio La Bombonera. Desde entonces Colombia ni siquiera ha podido anotar un gol en territorio argentino. Las principales tendencias en redes sociales. Las redes sociales están inundadas a esta hora con decenas de imágenes de al menos 18 ataques perpetrados en la mañana de este martes en los departamentos del Valle y Cauca, todos atribuidos a disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Por el momento se reportan 8 fallecidos en el suroccidente del país y con más de 100.000 publicaciones, los internautas y diversas voces políticas critican la seguridad ofrecida por el gobierno y los motivos de esta escalada de violencia que aún son materia de investigación. Esta y más noticias en blurradio.com.